Hoy te quiero contar la historia de cómo a través del arte y la educación se puede cambiar la vida de millones de niños y cómo eso nos motivó a hacer una obra de arte inspirada en esta transformación. Hace mucho tiempo, la música clásica era un privilegio de pocos. Con la entrada del siglo XX, la música se convirtió en algo más popular. Ser un músico académico y tocar en una orquesta sinfónica era algo muy exclusivo. Fue a finales del siglo XX que un hombre en Venezuela decidió cambiar esa realidad. Este hombre soñó con la idea de llevar la educación musical a niños y jóvenes sin importar su condición socioeconómica. Vislumbró que la música podía ser una herramienta de transformación social y espiritual. José Antonio Abreu inauguró el siglo XXI con uno de los proyectos culturales más ambiciosos y transformadores de la historia: el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La Madre Teresa de Calcuta, figura mundial, insistió en un concepto que me ha impresionado mucho a mí. Lo más miserable, lo más trágico de la pobreza no es la falta de pan y de techo. Es el sentirse nadie, el no ser nadie, el carecer de identificación, el carecer de estima pública, el ser ignorado. El sistema, como se le conoce mundialmente, ha transformado la vida de más de 1 millón de personas a lo largo de casi 50 años. En su esencia misma, la orquesta y el coro son mucho más que estructuras artísticas, modelos y escuelas de vida social. El sistema es una obra social de gran magnitud y de alcance inmesurable. Pero cuando hablo de estas mediciones, no me refiero a la cantidad de músicos formados en sus núcleos. Hay algo que subyace bajo la superficie de los grandes logros sociales del sistema. Es su filosofía, es su educación para la vida. Porque cantar y tocar juntos significa convivir de manera entrañable, en ánimo de perfección y afán de excelencia, en una rigurosa disciplina de articulación y de concertación, para buscar la armónica interdependencia entre voces e instrumentos. Así se forma un espíritu entre ellos solidario y fraterno, se desarrolla su autoestima y se cultivan los valores éticos y estéticos que están vinculados al quehacer musical. Yo creo firmemente que si el mundo funcionase más como una orquesta, pues habría mucho más entendimiento, habría mucha más armonía, porque no todos tenemos que estar de acuerdo para llegar a un acuerdo. El objetivo principal de una orquesta o coro es funcionar como un solo ente pensante. Imagina lo complejo que puede ser esto cuando tienes a 80 o 120 músicos con instrumentos distintos. Para que se dé el trabajo en equipo se requiere un factor fundamental que debe desarrollar cada individuo de dicho equipo: la confianza en el otro. Puede sonar obvio, pero es algo realmente trascendental, porque los seres humanos, como animales primordialmente gregarios, debemos desarrollar confianza en el otro miembro de la manada para asegurar la supervivencia de nuestra especie. Es aquí cuando el trabajo que se requiere para hacer de 80 jóvenes un solo ente inteligente y ejecutar con excelencia la novena de Mahler, por ejemplo, no es solo la simple práctica musical. Es también la siembra de la semilla que transformará a esos jóvenes en seres más humanos, más empáticos y más nobles con el otro. La música es vida, la música es esperanza, la música es felicidad y sobre todo para los niños excluidos, para los jóvenes marginados. La música es un camino seguro, firme y nobilísimo
para posicionarse dignamente en la sociedad y en el país. En pocas palabras, un ser humano feliz es alguien que cree que puede cambiar al mundo con su aporte y que seguramente lo va a lograr. En el sistema, esta felicidad, esta plenitud de vida se logra a través del contacto con la música, desde el aprendizaje de un instrumento hasta la ejecución diaria y el compartir con sus pares. La música lleva alegría al alma, enaltece el espíritu. La música se constituye en fuente de desarrollo de las dimensiones del ser humano, que eleva su condición espiritual y lo conduce a un desarrollo integral de su personalidad. Estas características pedagógicas que José Antonio Abreu otorgó a su proyecto convirtió al sistema en una obra social, de gestión cultural y educativa trascendental para el futuro de Venezuela. Toda esta energía vital que emana desde dentro de los corazones de cada uno de los niños y jóvenes pertenecientes al sistema y que es resonancia de los pensamientos y acciones del maestro Abreu, nos inspiró a hacer una obra artística que refleje esos valores espirituales. Esta obra se llama Requiem de Luz. Es un homenaje no solo al maestro José Antonio Abreu, sino también a su legado. A 5 años de su partida, queremos hacer algo que nadie ha intentado en Venezuela. Una obra sinfónica con 2 orquestas, 2 coros, sonido digital envolvente y animaciones proyectadas para crear una experiencia inmersiva. Haremos del arte y la tecnología nuestra manera de agradecer el legado del maestro. Queremos que nos acompañes a mostrarte todo el proceso creativo de Requiem de Luz, desde su concepción hasta su estreno.